computadora. ¿Qué es lo que me propongo en esta noche, hermanos? Bueno, nosotros tenemos algunas cosas para ver en esta noche. Muy importante es, hermanos, que esta clase, como las clases que venimos teniendo desde el primer día, son clases muy importantes en el sentido que nosotros lo que nos proponemos a través de la materia esta hermenéutica es poder interpretar correctamente la Biblia. Cuando nosotros empezamos desde la primera clase hasta esta clase, una de las cosas que hoy estaba pensando, digo, bueno, son tantos los contenidos para ver, son tantas las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder interpretar correctamente la escritura, que puede pasar que uno dice, bueno, yo no voy a poder hacer todo eso. ¿Cómo lo voy a poner en la práctica? Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, que tengo que las preguntas, que tener en cuenta esto. Ustedes saben una cosa, hermanos, vuelvo a lo que habíamos dicho el primer día, que la hermenéutica es una ciencia, pero que también es un arte. Que al principio, cuando intento poner todo esto que vamos a ir aprendiendo, lo quiero poner en práctica, es un poco como complicado. ¿Por qué es complicado? Parece complicado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados realmente a que no nos tomamos este trabajo para poder interpretar la Biblia. Estamos acostumbrados, bueno, a abrir la Biblia, a lo mejor buscar algún capítulo, buscar algunos versículos. Tal vez nos sentamos algún tiempo tratando de buscar una interpretación. Muchos de nosotros predicamos, muchos de ustedes, hermanas, hermanos, predican. Entonces, muchas veces en ese corto tiempo que hay para poder predicar un mensaje o preparar un mensaje, muchas veces, bueno, lo hacemos y lo hacemos rápido y descuidamos un montón de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y tal vez el problema que nosotros podemos llegar a tener es que, bueno, decimos, bueno, pero el pastor lo hace así, la pastora lo hace así, lo hace en poco tiempo, pero la verdad que nosotros tenemos que poner en práctica las herramientas hermenéuticas. Estas son solamente las primeras 5 clases, creo que son, o esta es la sexta. Las primeras clases son. Entonces, tenemos mucho contenido para recorrer, muchas cosas para ver, muchas cosas para aprender. ¿Vamos a tener partes prácticas? Sí, vamos a tener partes prácticas, pero primeramente tenemos que ver de qué se trata esto de interpretar la Biblia. Darnos cuenta, tomar conciencia, hermanos, que no predicamos, no lo hacemos así nomás, sino que todo lleva una preparación. Y esa preparación, hermanos, cuesta un poquito al principio. Es como cuando hacemos una comida por primera vez, ¿no? Y tenemos una receta, tenemos un libro de cocina y tenemos una receta. Y primeramente reunimos todos los ingredientes, todo lo que va a llevar esa comida, ¿no? Y a lo mejor nosotros empezamos a mirar cuál es el primer paso de esa receta, el segundo paso, mezclar esto, batir el otro, hacer esto, hacer el otro. Entonces, y por ahí nos esforzamos y las primeras veces por ahí no nos sale perfectamente. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo y vamos poniendo en práctica las herramientas hermenéuticas, entonces cada vez nos va a salir mejor. Cada vez nos va a salir mejor. ¿Qué tengo para decir? Bueno, ¿qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los apóstoles? Nosotros podemos ver perfectamente que el primer día que nace la iglesia con la llegada del Espíritu Santo y que Pedro se levanta y que predica y hace esa prédica, ¿no? Nosotros cuando
como con ojos de estudiantes, miramos la presentación de ese sermón, de esa prédica, les voy a decir que tiene todos los pasos de un sermón que es un sermón expositivo. Y ese sermón es el que usaban todos los apóstoles, utilizaban un sermón, un tipo de sermón expositivo. ¿Por qué aclaro y señalo esto, ¿no? El sermón expositivo. Porque el sermón expositivo es el que la iglesia tiene que predicar. No vale predicar Hay tres clases de sermones. Hay un sermón que es un sermón temático. Cuando tengamos este año vamos a tener homiléticas, que es el arte de predicar. Acá nosotros tenemos hermenéutica, que es el arte de interpretar, de preparar, ¿para qué? Para que después yo, con todo lo que tengo, pueda preparar un sermón. Acá estoy aprendiendo cómo preparar todo el material para después hacer un sermón. Y volviendo al tema de los sermones, hay tres sermones. El sermón que es un sermón temático o una predicación temática. Tengo un sermón textual y tengo el sermón expositivo. La Biblia, vamos a ver a los discípulos, a los apóstoles, ellos siempre predicaron en un mensaje expositivo. ¿Qué quiere decir sermón expositivo? ¿Qué quiere decir un sermón temático? ¿Y qué quiere decir un sermón textual? ¿Y por qué, hermana Diega, usted pone en relieve que se debe predicar el sermón expositivo? Porque el sermón textual, el sermón temático, empiezo por ahí, como la palabra me lo indica, yo elijo un tema para desarrollar y para predicarle a la iglesia o para enseñarle a la iglesia. Entonces yo, por ejemplo, elijo el tema de la oración. Les voy a enseñar a los hermanos en la iglesia el tema de la oración. Cómo se ora, cuándo se ora, cuánto tiempo se ora, quién oraba, bueno. Elegí el tema de la oración. ¿Y yo ahora qué voy a hacer? Voy a buscar dentro de toda la Biblia todos los versículos que apoyen este tema que yo quiero enseñar. Pero para ciertos momentos y para ciertos temas que yo quiero enseñarle a la iglesia, el sermón temático es el correcto y es el indicado. Busco el tema y después busco todos los versículos que me van a apoyar el tema de la oración. Está el tema, bueno, hay muchos más temas, ¿no? Para buscar. Y si yo le quiero enseñar algo específico a la iglesia. Pero se tiene que usar menos que el sermón textual. Por ejemplo, el sermón textual, ¿cuál es? Sermón textual es el sermón que yo elijo, tengo 2 o 3 versículos y el mismo texto, por eso se llama sermón textual, el mismo texto me indica qué cosa yo voy a hablar. A veces el mismo texto o el mismo versículo, lo voy a cortar ahora en lugar de 2 o 3 versículos, a un versículo solo. El versículo me va a dar en qué partes yo tengo que hablar o cómo tengo que preparar el sermón. Sin embargo, el sermón expositivo es el que usaban los apóstoles. ¿De qué se trata el sermón expositivo? Yo voy a exponer versículo por versículo, palabra por palabra, idea por idea que me va a surgir de cada versículo. Esa es la diferencia. ¿Y por qué el relieve está puesto o la importancia está puesta en el sermón expositivo?
porque a mí me va a asegurar el sermón expositivo, como es 100% bíblico, las divisiones del sermón. El sermón tiene divisiones. Las divisiones del sermón van a surgir ¿de qué? Va a surgir, por ejemplo, va a surgir de un grupo de versículos, va a surgir de un capítulo. Entonces, el predicador se siente seguro. ¿Por qué? Porque el sermón expositivo, todas las divisiones del sermón van a salir de la Biblia, van a salir. Y yo me voy a asegurar, predicador o predicadora, me voy a asegurar que lo que estoy hablando es bíblico, 100%. En cambio, con el sermón temático, cuando yo elijo un tema, como yo elegí el tema, entonces corro el riesgo de buscar algunos versículos bíblicos para apoyar lo que el predicador está diciendo. Entonces deja de ser ese sermón, deja de ser bíblico en el sentido que puedo... Se cortó, hermana. En el sentido que puedo... ¿Volvió? Se corta mucho, Diego. Se cortó bastante. A ver, un momentito. José Luis, por favor, que Pablo y vos no utilicen ahora nada que tenga que ver con esto, porque si no se me corta, chicos. Estoy pensando que si es que están usando en otra parte de la casa y a lo mejor me están perjudicando con ustedes. Entonces, hermanos, yo lo que tengo que hacer entonces es, el sermón temático, corro el gran riesgo que busque versículos bíblicos para apoyar lo que yo tengo que decir. Y yo no tengo que buscar versículos bíblicos que apoyen lo que yo tengo que decir. Yo, predicador, tengo que apoyarme en lo que dice la Biblia y tengo que decir lo que dice la Biblia. Los apóstoles predicaban, el tipo de sermón que predicaban era el sermón expositivo. Entonces, cuando nosotros vayamos a tener esa materia, la primera que se llama homilética, que es el arte de preparar sermones y de predicar los sermones, lo que yo voy a aprender, una de las cosas que voy a aprender, estas 3 clases de sermones. Para poder llegar a preparar un buen sermón, una buena predicación, lo que voy a hacer es, yo voy a tener que tener los conocimientos previos. ¿El conocimiento previo cuál es? El conocimiento previo es la hermenéutica, que es la ciencia y el arte de interpretar correctamente la Biblia. Como les dije la vez pasada, yo empiezo con los 3 pasos, que es la observación del pasaje, sigo con la interpretación y después voy a la aplicación y por último voy a la comunicación. Ese 4.º paso de la comunicación tiene que ver con preparar el sermón. Pero entonces, hermanos, nosotros ahora lo que estamos haciendo es, bueno, preparando ese momento, ¿no? Preparando lo previo, antes del sermón. Hermana Diega, yo soy un predicador. Hermana Diega, yo soy la presidenta de damas. Hermana Diega, yo soy el pastor de la iglesia. Hasta que tengamos homilética, entonces, ¿no predico más? No, sí tiene que predicar, por supuesto. Y hay obligaciones y tiene que predicar, por supuesto que lo va a hacer. Pero vaya mirando esto que vamos aprendiendo. Vaya mirando esto, que al texto, cuando tengo un texto, lo voy a bombardear con las 8 preguntas. ¿Qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Por qué y para qué? ¿No? Sí, A ver, hermana Graciela, ¿se acuerda? de memoria no. No se acuerdan nada. ¿Se olvidaron? De memoria no. Ah, sí, pero de memoria tienen que acordarse. Son 8 preguntas, hermanos.
Fácil. ¿Qué, Amén. quién, a quién, ¿Qué, cómo, quién, a dónde, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuándo, para por qué y qué? para qué. Muy bien, hermanos. ¿Qué, Eso, quién, a quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué? muy bien. Alguien que la ayude porque tienen todos que saber esas 8 preguntas. Y bueno, ir teniendo en cuenta, entonces, además de estas 8 preguntas, ir teniendo en cuenta este método gramático histórico del cual ya hablamos. ¿Por qué nosotros vamos y adherimos al método gramático histórico? Adherimos a eso porque Dios inspiró al escritor de la Biblia, inspiró al escritor del libro. No solamente lo inspiró, sino que como nosotros sabemos, entonces la persona recibe de parte de Dios qué es lo que tenía que escribir, ¿no? Entonces, ¿qué usa el Señor? El Señor utiliza el lenguaje humano y este lenguaje humano tiene ciertas construcciones gramáticas. Nosotros no hablamos de cualquier manera, nosotros tenemos un orden para hablar. Cuando los chicos van a la escuela, van a primer grado, nosotros empezamos a alfabetizar al niño ¿cómo? Primeramente con la palabra, que conozca las letras. Después al chico le enseñamos a que escriba palabras. Después palabras sueltas. Y después al chico le vamos enseñando a los niños, cuando le vamos enseñando que ellos tienen que armar oraciones y que las oraciones no pueden estar hechas de cualquier manera. Una oración tiene que tener la oración, los niños cuando escriben tienen que tener un sentido. Entonces, eso es la construcción del lenguaje humano. Entonces, cuando nosotros estamos mirando la Biblia, Dios se ha valido del lenguaje humano. Entonces, tenemos en español la Biblia que está escrita en español, nosotros tenemos ahí una construcción gramática. No es que no se escribe de cualquier manera, escribimos de determinada manera, ¿no? Entonces, nosotros cuando leemos la escritura le tenemos que dar importancia a qué es lo que está escrito, cómo está escrito, que el escritor qué clase de verbos usa. Esos verbos son órdenes, son deseos, esos verbos están en el tiempo pasado, están en tiempo presente. ¿Será que el verbo está en tiempo futuro? Todo eso nosotros lo tenemos que ver, ¿no? Lo tenemos que entender. Por eso hablamos de método gramático histórico. No solamente vamos a atender a las letras, lo que está escrito en los libros de la Biblia, sino que además nosotros para interpretar correctamente lo que vamos a tener que hacer es ubicarnos en la cultura, en el tiempo, en la historia, en que ese escritor escribió a esos destinatarios, a esas personas que por primera vez pudieron leer o pudieron escuchar lo que lo que el Señor quería que quedase guardado. Entonces, hermanos, dicho todo esto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Podría, por favor, repetir la diferencia entre lo textual y lo expositivo? Sí, cómo no. El expositivo es muy parecido al textual. El expositivo, yo voy a tomar un pasaje más largo de la Biblia. Un pasaje más largo de la Biblia. El textual es como si fuera, puedo tomar un versículo, 2 versículos o 3 versículos. Y el textual es textual porque las divisiones del mensaje surgen de esos versículos bíblicos, pero más cortito. En cambio, el expositivo es parecido al textual, pero el pasaje que voy a tomar es un pasaje más largo. Puede ser que pueda tomar toda una historia completa bíblica, puede ser que tome todo un capítulo, hermana,
muy parecido. La diferencia es que uno es más cortito y el otro es más largo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, Muchas gracias. por nada. Hermanos, ¿ustedes ven? A ver si se ve Yo voy a empezar con unas... ¿Se ve ahí o no lo ven? ¿Ven? No, hermana, no se ve nada. No se ve. No se ve nada. ¿Qué pasa, Pablo? Se ve, hermana. No, bueno, intento volver de nuevo. No se hagan problema. A ver, me parece que no puse pantalla compartida yo. Compartir. Vamos a a esa, sí. ¿Ahora? ¿Ahora, hermanos? No, No, se ve no. nada. Tampoco. A ver, acá, Nada. al costado. Ahora sí. Ahí está. Ahí ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿se acuerdan, hermanos, que en clases pasadas habíamos estado hablando acerca del método correcto, que es el método gramático histórico? Y había puesto ahí, en esa imagen que ustedes están viendo ahora, había puesto que el método gramático histórico, adentro del método gramático histórico, nosotros teníamos que tener en cuenta varias cosas. El significado de las palabras, el contexto, los pasajes paralelos, la analogía bíblica, el propósito cada libro. Y esto, lo del propósito, lo vimos la clase pasada. Las circunstancias históricas también la vimos en la clase pasada. ¿Y hoy qué quiero ver? Yo quiero ver el principio el étnico, ¿no? El principio de las razas, como se le llama, o el principio étnico. Y si me da el tiempo, voy a empezar con el principio de la diferencia entre ley y gracia. Entonces, dicho esto, empiezo por acá. Empiezo acá. Sí. A ver, en el 37 creo que es. No, no es este. A ver. Esperen un segundo, hermanos, que ves acá. Principio. El principio de las divisiones étnicas o raciales, ¿no? Miren ustedes. ¿De qué se trata este principio de las divisiones étnicas o raciales? La palabra étnico, significa perteneciente a una raza o nación. Y eso es muy importante, hermanos, y por eso está incluido dentro del método gramático histórico, está incluido este principio de las divisiones étnicas o raciales. ¿De qué se trata? Que hay 3 clases de hombres que Dios reconoce en toda la Biblia. Y yo no creo que 2 policías delante de mi casa. Hay 3 clases de hombres que Dios reconoce en toda la Biblia: los judíos, los gentiles y la iglesia. Entonces, si alguien puede buscar en 1 Corintios 10:32 y otro puede buscar en Romanos 2:11, ¿por qué, hermanos, esto está acá en negrita y está resaltado? Porque es muy importante que las personas que predican o que enseñan la palabra del Señor distingan que hay acá en la Biblia, hay estos 3 grupos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los judíos que la iglesia. No es lo mismo la iglesia que los gentiles. Hay 3 grupos perfectamente definidos en la iglesia, perdón, en la Biblia. 3 grupos perfectamente definidos. Entonces, si alguien encontró 1 Corintios 10:32, ¿lo lee? No, yo encontré esto de Capilla, Patricia. ¿Lo puede leer el que lo encontró 1 Corintios 10:32? Ahí lo estoy leyendo, soy Patricia acá de Capilla. Bueno, hermana, léalo, por favor.
No seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Bien, entonces fíjense, la misma Biblia define estos tres grupos, los judíos, los gentiles y la iglesia. Por eso nosotros tomamos este principio, porque acá está, desde la Biblia está definido estos tres grupos. Entonces, ¿y qué pasa con todos los demás grupos? ¿Qué pasa? ¿Cómo los trata la Biblia a los otros grupos? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Señor con respecto a los otros grupos, o si dentro de estos tres grupos está toda la humanidad. A ver, veamos. En Romanos 2:11, ¿qué dice, hermano? Lo Porque leo. no hay excepción de personas para con Dios. Bien. Quiere decir acá Romanos 2:11 que Dios no hace acepción de personas, pero en su palabra, Él reconoce y distingue tres clases de personas. ¿Eh? Entonces, miremos un poquito más. Es muy, pero muy importante que cuando vayamos a interpretar un texto bíblico tengamos en cuenta a qué grupo se está refiriendo el pasaje. Y ahí a ustedes les puse entre paréntesis, les puse una de las 8 preguntas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo la observación. ¿A quién le habla este pasaje? Porque depende a quién le hable. Nosotros vamos a poder hacer una correcta interpretación. ¿Le está hablando a los judíos el pasaje bíblico este? ¿Le está hablando a la iglesia? Iglesia. ¿Le está hablando a los gentiles? ¿A quién le habla? Porque no es lo mismo si le está hablando a los judíos que si le habla a la iglesia o si le habla a los gentiles. No es lo mismo. Por eso es importante este principio, hermanos. Muy, pero muy importante. Dice ahí abajo, en algunos pasajes bíblicos se referirá a un solo grupo. En otros pasajes bíblicos se refiere a 2 grupos. Y en otro se puede referir a los 3 grupos. Es decir, que incluye a toda la humanidad. La Biblia define entonces, étnicamente habla de 3 grupos. La Biblia define a toda la humanidad y la ubica dentro de 3 grupos. Los judíos, la iglesia y los gentiles. ¿Quiénes son estos gentiles? Es el resto de toda la humanidad, los que no son judíos y los que no son iglesia. Todos los demás, la Biblia les llama gentiles. Todos los demás se les llama gentiles. Esto lo hace la Biblia, hermanos. Esto no es ningún invento de nosotros, no es un invento de la iglesia. La Biblia, recién leímos en 1 de Corintios, entonces describe y define estos 3 grupos: los judíos, la iglesia y los gentiles. Pasamos a la siguiente. Entonces, estos 3 grupos, los judíos, la mayor parte del Antiguo Testamento tiene que ver con los judíos, que es el Israel. ¿Por qué ahí entre paréntesis puse Israel? ¿Y ustedes se acuerdan cuándo a Israel se le empieza a llamar judíos? ¿O a los hebreos se le empieza a llamar judíos? ¿Recuerda alguno de ustedes? A ver, ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, si no lo digo, ¿eh? Porque judíos tiene que ver, se llamaban hebreos, o se les decía, se los conocía al pueblo de Dios como los hebreos, ¿no? La nación de Israel. ¿Puedo acotar?
¿Cómo? ¿Puedo acotar vida? Sí, ¿Puedo sí, hablar? sí, sí, cómo Sí. no. Judíos se les empieza a llamar una vez que vuelven de la cautividad, Es, porque el reino había sido dividido y el reino del sur, cuando vuelve después de los 70 años de la cautividad, digamos, los que se mantuvieron dentro de la santidad y no se contagiaron, o no, no es que se contagiaron, perdón por la expresión, no mezclaron su sangre o su raza, sino que se sí, mantuvieron entre familias judías, fue la tribu de Judá. Entonces, cuando vuelven otra vez a Jerusalén después del cautiverio, la mayor familia que se mantuvo dentro del círculo de Dios sin mezclarse con otros pueblos fueron solamente los judíos, los de la tribu de Judá. Es por eso los que de, hasta hoy en día son muy sí, conocidos como judíos, por eso. sí. Muy bien explicado, Gustavo, muy, muy bien explicado. Sí, así es como dice el hermano. Recuerden ustedes, hermanos, que el reino del norte, más o menos 135 años antes que el reino del sur fuera llevado por Nabucodonosor a Babilonia, recuerden que esa gente, la gente del reino del sur, esas 10 tribus que habían quedado en el norte, perdón, quedaron 10 en el norte y 2 tribus quedaron en el sur. Las tribus que quedan en el sur, como dice el hermano Gustavo, son las tribus del Judá y la tribu de Benjamín. Son las únicas dos que quedan. Las tribus del norte, 135 años antes, habían sido llevadas por Asiria, cautivos a Asiria. Solo quedaron algunos judíos de esas 10 tribus quedaron en Samaria, que era la capital del reino del norte, ¿no? Y como se hacía en aquella época, los de Asiria dejan a asirios, dejan ahí, los dejan en Samaria. Y esa gente se mezcló con los judíos. Por eso después nosotros vamos a tener la historia en Juan, capítulo 4, cuando Jesús se acerca a la samaritana, ¿no? Y ella estaba extrañada que un judío hablara con una samaritana. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿qué pensaban de aquellos que habían quedado y se habían mezclado con los asirios? Pensaban que ellos ya no eran puros, la raza de ellos ya no era pura, sino que se habían mezclado con otra gente. Entonces, como dice el pastor Gustavo, después que 135 años después son llevados cautivos el reino del sur, son llevados los de la tribu de Judá y los de Benjamín son llevados a Babilonia. Y cuando vuelven a los 70 años, se acuerdan que volvieron en 3 tandas. Cuando vuelven, entonces ahí se les da el nombre de judíos por la tribu de Judá. De ahí reciben el nombre. Judíos es por la tribu de Judá. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos acá de judíos, dice, la mayor parte del Antiguo Testamento tiene que ver con los judíos. El Israel de aquella época, el pueblo del pacto, apartado o tomado de entre las gentes. Recuerden que, hermanos, ven que yo escribí ahí, la mayor parte del Antiguo Testamento tiene que ver con los judíos. ¿Por qué no digo todo el Antiguo Testamento? Porque yo estoy haciendo referencia, hermanos, recuerden ustedes que los primeros los primeros capítulos de la Biblia todavía no se hablaba del pueblo de Dios, como nosotros después lo vamos a conocer. Israel no estaba formado, ni estaba en vías de formación todavía. ¿Cuándo comienza Israel a formarse? Comienza Israel a formarse con Abraham. Con Abraham comienza recién a hablarse de el pueblo de Dios como Israel. Con Abraham comienza a pensarse en una nación, ¿no? Con Abraham, ahí comienza, donde Dios le va a decir que, bueno, que iba a tener su descendencia, su hijo, pero que iban a venir también, que ¿Qué iban te a venir pasó?
¿Qué te fuiste para? Bueno, no sé quién está Ah. hablando. ¿Se escucha? Disculpe, hermana, perdón, no me di cuenta que tenía el micrófono abierto, perdón. ¿Se escucha? Sí, gracias, hermana. Entonces, por eso pongo, la mayor parte del Antiguo Testamento tiene que ver con los judíos. El pueblo del pacto, apartado, tomado de entre las gentes. Recuerden que Abraham venía de Ur de los Caldeos. Y era un pagano, ¿sí? De un lugar donde había paganismo. En cambio, mire lo que dice ahí. La iglesia es asamblea de personas llamadas afuera, de entre todos los pueblos, naciones y lenguas. Decir, ¿qué somos nosotros? Somos llamados afuera. ¿Afuera de qué? Somos apartados del grupo de gente, de la humanidad. Somos llamados apartados. Eso es lo que significa la iglesia. Entonces, fíjense que ahí dice, de entre todos los pueblos, naciones y lenguas, está compuesta la iglesia del Señor. ¿Y qué decimos con respecto a los gentiles? Completan el resto de la humanidad y son mencionados, estos gentiles, tanto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. La Biblia le llama a los gentiles. Estoy estudiándose al máximo del frío. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el fin de semana, por lo menos. Que sobre todo en las mínimas. Sergio, tenés el micrófono abierto. Sí, está abierto. Nos dio el pronóstico. Yo escuché algo del pronóstico. Yo escuché el pronóstico, que vamos a tener frío. Bueno, y entonces, hermanos, fíjense, la Biblia le llama a los gentiles las gentes, una manera de llamar al resto, a los que no son ni la iglesia ni los judíos, le dice las gentes, o le dice o las naciones, ¿sí? Los no O las creyentes. naciones. ¿Qué naciones? Las naciones gentiles. Entonces, Los no creyentes. la Biblia, ¿cómo, hermano? Los no creyentes. Claro, los no creyentes. Entonces, fíjense, hermanos, la Biblia determina 3 grupos: los judíos, la iglesia y los gentiles. Y cuando yo voy a hacer la interpretación de un texto, o de un pasaje, o de un libro, yo tengo que saber a quién va dirigido lo que yo estoy leyendo. ¿Está hablándole a los judíos? Porque si le habla a los judíos, entonces yo tengo que tener en cuenta tener en mente cuando estoy preparando hermenéuticamente, estoy preparando, estoy haciendo la observación del pasaje, tengo que tener en cuenta y tengo que tener en mente a quién Dios le está hablando. Y si le habla a la iglesia, es otra cosa. Y si habla a los gentiles, es otra cosa. Entonces, hermanos, este principio es uno de los principios a considerar cuando nosotros estamos estudiando la Biblia. Esto que escribí acá es para no olvidar. Fíjense que es muy importante para nosotros, pero muy importante esto que escribí. Desde Génesis 1:1 hasta el 11:9, Génesis 11:9, encontramos una sola raza con solo un idioma. La humanidad existente en ese momento, todos hablaban un solo idioma. Eso da testimonio a la Escritura. Entonces, desde Génesis 1:1, es decir, con Adán y Eva, hasta Génesis 11:9, toda la raza humana hablaban un solo idioma. ¿Cuándo se cambia ese idioma? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo salen hablando todos distintos idiomas? La Torre de Babel. La Torre de Babel. Perfecto, en la Torre de Babel. Entonces, fíjense lo que puse. Desde Génesis 11:10
hasta el Evangelio de Juan, predominan los judíos y los gentiles son mencionados con relación a ellos. No se habla todavía de la iglesia. Desde Génesis 11:10 hasta el fin del Evangelio de Juan predominan los judíos y los gentiles. Los gentiles son mencionados con relación a ellos, pero quienes predominan en esos versículos, en esos libros hasta el Evangelio de Juan, son los judíos, siempre. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros tuvimos panorama bíblico, creo que fue en la tercera dispensación, si no me equivoco, en la tercera dispensación, los hijos de Noé, toda la humanidad existente en aquel momento había perecido bajo las aguas del diluvio. Sí. Los hijos de Noé, los tres hijos de Noé, a partir de los tres hijos de Noé, de esos tres hijos nacen todas las naciones y todos los idiomas que nosotros conocemos hasta la fecha. Inclusive el idioma que nosotros hablamos, el español, idioma europeo, fíjense que desciende de uno de los hijos de Noé. Otro de los hijos de Noé van a estar todas las naciones que hablan la lengua, que es el idioma semítico. Y nosotros, de uno de los hijos de Noé, entonces hablamos español. Entonces, desde Génesis 11:10 hasta el fin del Evangelio de Juan predominan los judíos y los gentiles son mencionados con relación a ellos. No aparece la iglesia. En el libro de los Hechos, que es el libro de la transición, es un libro, el libro de los Hechos de transición. ¿Qué quiere decir de la transición? Donde va a pasar de los judíos, va a pasar a la iglesia. Miren lo que puse. Tanto judíos como gentiles son prominentes. Y hay referencias claras a la iglesia en el libro de los Hechos. Así que reitero de nuevo, desde Génesis 1:1 hasta 11:9, solo está la raza con un solo idioma. Todos los seres humanos hablaban un solo idioma. Desde Génesis 11:10 hasta el fin del Evangelio de Juan, ¿quiénes predominan? Predominan los judíos y los gentiles son mencionados con relación a ellos. No aparece la iglesia. En el libro de los Hechos dice, tanto judíos como gentiles son prominentes. Y hay referencias claras a la iglesia. Pero en las epístolas, la iglesia predomina. Y las promesas dadas a los judíos quedan en suspenso. Si recordamos nosotros panorama bíblico, ustedes recuerdan cuando la iglesia, una de las dispensaciones es la dispensación de la iglesia. La dispensación de la iglesia tiene su fecha de nacimiento el día de Pentecostés. Sí. En el libro de los Hechos, capítulo 2, tiene ahí el nacimiento de la iglesia. Es el nacimiento. Cuando nace la iglesia, entonces, recuerden que nosotros vimos que es como que el reloj de Israel se paraliza o se abre un paréntesis donde queda suspendida entonces todas las promesas a Israel, porque comienza el periodo de la iglesia. Por eso ustedes tienen ahí que en las epístolas predomina la iglesia. Y las promesas dadas a los judíos quedan en suspenso.
¿Cuándo entonces se vuelve a poner en funcionamiento el reloj de los judíos? Cuando la iglesia en Primera de Tesalonicenses 4:13, 4:12, 13, cuando la iglesia es arrebatada, nuevamente se pone en funcionamiento el tema de los judíos. ¿Cuándo? Fíjense lo que dice el último en Apocalipsis, encontramos los tres grupos. Pero los judíos ocupan el centro. Recuerden, la iglesia se va, es arrebatada, comienza acá la tribulación, que se divide en dos partes, tribulación y gran tribulación. Y recuerden que ahí se comienza a desarrollar lo que nos cuenta el libro de Apocalipsis. Apocalipsis tiene que ver con la tribulación. La tribulación tiene que ver con Mateo 24 y Mateo 25. No es para la iglesia Mateo 24 y Mateo 25. Y tiene que ver con el libro de Daniel y con el libro de Zacarías, que la semana 70, de la cual habla el profeta Daniel, la semana 70 se comienza a desarrollar cuando la iglesia se va al cielo y acá comienza la tribulación. Ahí esa semana 70 se pone en funcionamiento y comienza de nuevo entonces este periodo que nosotros decimos que los judíos van a ocupar otra vez el centro. Entonces, todo esto que les he escrito ahí para no olvidar es ¿por qué? Porque muchas veces nosotros en la iglesia predicamos y enseñamos textos bíblicos que claramente han sido enviados o han sido dichos para los judíos, no es para la iglesia. Hermana Diega, entonces, ¿qué quiere decir? Que en la iglesia entonces nosotros tenemos que desechar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento claramente se habló a los judíos. No, no dice la hermana Diega eso. No estoy diciendo, pero hay pasajes específicos en el Antiguo Testamento que son exclusivamente para los judíos. No es para la iglesia. Entonces, cuando yo voy a estudiar un pasaje bíblico y estoy en ese primer paso de la observación, que es cuando yo tengo que recolectar un montón de información, que voy a aplicar las 8 preguntas, a veces las 8 preguntas no las voy a poder contestar íntegras, a veces en lugar de 8 voy a tener que aplicar 5 porque no tengo respuesta para alguna de esas 8. Entonces voy a tener que tener en cuenta otra cosa más. No solo cómo está escrito este pasaje, sino que a ver cuándo se escribió este pasaje, es decir, lo histórico, la cultura, cuándo, a quién se le dijo, sino que también voy a tener que tener en cuenta a quién le está hablando. ¿Le habló a los judíos? ¿Le está hablando a los gentiles? ¿Le está hablando a la iglesia? Para eso tiene esta razón la razón de ser de esto que yo les digo a ustedes, hermanos, el principio de la división étnica. No nos podemos olvidar, no es lo mismo un pasaje bíblico o el escritor cuando le escribió a los judíos, el escritor cuando escribe a la iglesia, el escritor cuando hace mención a los gentiles. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, correctos intérpretes de la escritura y no olvidarnos de este principio étnico. Quiero preguntas. ¿Se va entendiendo hasta ahora lo que digo? Sí. El resto, hermanos, no lo sé. Sí. ¿Sí? Perfecto, perfecto, hermana. Bien. Perfecto. Sí, pastora, se entiende. Bueno, Sí, sí. bien.
Entonces, la pregunta que yo recién les decía que tenemos que hacerle al texto es, ¿a quién se le dice esto? ¿Y bajo cuáles circunstancias se dice esto? Recuerden que esas preguntas que siempre van a estar en el primer paso. ¿Se acuerdan que el primer paso era la observación? Entonces, para trazar bien la palabra de verdad, bajo el principio de las divisiones étnicas, que así se llama, debemos aplicar una de las 8 preguntas al texto bajo estudio. ¿A quién se dice esto? ¿Se dice a los judíos? ¿Se dice a los gentiles? ¿Se dice a la iglesia? Por ejemplo, hermanos, ustedes estuvieron trabajando un poquito con el Evangelio de Mateo, ¿no? ¿A quién le habla Mateo? ¿A quién le A los dice? judíos, A los a los judíos. judíos, Claro, a los judíos. hermana, a los judíos. Entonces, fíjense, eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. A los judíos les está diciendo esto. Y hermana, y si le está hablando a los judíos en Mateo, le habla a los judíos, la iglesia no tiene que llevar, no tiene que prestarle atención a esto que está dicho en Mateo. Sí, claro que le va a tener que, Sí. claro que va a tener que prestarle atención. Pero vamos a mirar con atención, con mucha atención, vamos a mirar, y por eso tenemos que ir de lo mayor a lo menor para poder predicar un texto. Ir de lo mayor a lo menor. ¿Qué era ir de lo mayor a lo menor? ¿Se acuerdan? Voy a tener que leer todo el Evangelio de Mateo. Si voy a predicar, supongamos que voy a predicar 3 versículos nada más, voy a predicar el domingo a la mañana, 3 versículos de la Biblia. Pero yo no puedo ir solamente con la información de los 3 versículos que voy a predicar de Mateo. Yo me tuve que haber sentado y leído todo el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber quién era Mateo, por qué escribió lo que escribió Mateo, por qué él utiliza vez tras vez versículos que tienen que ver o hace citas bíblicas del Antiguo Testamento. ¿A quién le escribió? Le escribió a los judíos. Y después tengo que ver qué dice Jesús, porque nos vamos a encontrar que muchas veces Jesús va a decir, ustedes aprendieron esto o ustedes escucharon esto, pero yo les digo ahora esto. Entonces, eso tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque hay cosas que están dichas para los judíos. Y los judíos en los tiempos de Jesús habían malinterpretado muchas cosas del Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar a Jesús que permanentemente él está en diálogos, está en conversaciones, está con los fariseos y con los escribas. Y todo el tiempo Jesús les está diciendo que ellos le agregaron un montón de cosas, pero que en el principio no era así. Ustedes dicen esto, pero yo ahora les digo. Entonces, yo ahora les digo es lo que nosotros los predicadores de la iglesia, ahora nosotros tenemos que ver muy bien lo que Jesús dice con respecto a esto. Cómo Jesús ahora, no es que está reinterpretando Jesús, no es que está agregando algo nuevo, no. Lo que Jesús les está diciendo a los fariseos es, ustedes dijeron, ustedes agregaron, hicieron esto, pero en el principio no era así. Entonces, Jesús vuelve a decir cómo era en el original, ¿no? Por eso es importante, hermanos, que tengamos en cuenta a quién están dirigidos los libros de la Biblia, estos libros que tenemos dentro, a los judíos les está hablando, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los gentiles. Nosotros, hay gente que, por ejemplo, hay cosas que toma del Antiguo Testamento
y la aplica a la iglesia. Es incorrecto. No corresponde. No corresponde. Hay cosas que no corresponden aplicarlas a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un grupo étnico, como lo definimos, distinto de Israel. Israel es una cosa, los judíos, la iglesia es otra cosa y los gentiles son otros. Ahí dice, esto lo sabremos mediante el estudio del contexto. ¿Qué cosa? Por ejemplo, esto del Evangelio, ¿no? De Mateo, decía yo, les decía a ustedes. Entonces, la iglesia no tiene que tener en cuenta, porque como Mateo fue dirigido a los judíos, no tiene que tener en cuenta, no, reitero, no estoy diciendo que no tiene que tener en cuenta. Nosotros tenemos que ver el contexto. Recuerden cuál es el contexto. Y hay una frase muy conocida que dice que no hay pretexto para sacar un texto fuera del contexto. No hay pretexto. Yo siempre tengo que tener en cuenta el contexto, lo que rodea a los versículos que yo voy a predicar. Yo tengo que ver los versículos que rodean a ese texto, lo que está antes, el contexto inmediato que se le llama, lo que está antes, lo que viene después. Ese tejido que rodea al texto bíblico que yo voy a predicar o que voy a enseñar, no lo puedo desechar. Yo tengo que leerlo perfectamente, tengo que tenerlo en cuenta para hacer una correcta exégesis del texto bíblico. Entonces, no se olviden, mis hermanos, es muy importante. Acá vamos con algunos ejemplos. Hay otra de las preguntas, bueno, ¿bajo qué circunstancias se dice esto? ¿Qué circunstancias? Bueno, nosotros las circunstancias las tenemos que sacar de la Biblia. De ahí surgen las circunstancias del por qué se dice lo que se dice en la Biblia. ¿Cuál fue el motivo por el cual se dijo tal cosa? Bueno, miremos Lucas 22, del 35 al 38. Y otro hermano o hermana, si puede buscar el pasaje paralelo que está en Mateo 10, del 5 al 42. A ver, hermanos. Ya tengo, hermana, el Lucas 22, 35 a 38. Bueno, ¿me lo lee mi hermana? Sí. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene la espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Bueno, ¿lo tienen todos a ese texto abierto? ¿Lo tienen todos o lo tienen a la vista? Porque es importante que vayamos mirando esto. Fíjense, hermanos, que yo lo voy a buscar primero acá. Lucas. Era Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 22. Lucas 22 del 35 al 38. Fíjense, hermanos. Jesús con ellos, ¿con quién ellos está hablando? ¿Quiénes son estos ellos? Los discípulos. ¿Los discípulos? ¿Con quién está hablando, hermanos? A ver, ¿Jesús con quién está hablando acá? Con Pedro. ¿Con Pedro?
Con Ahí los dice discípulos. y a ellos dijo. Con los discípulos. Con los Discípulos. discípulos que envió a Claro, las ciudades. sí, la primera hermana que contestó que dijo los discípulos, sí, está bien. Esa, es correcta la pregunta. Seguí preguntando porque quería que el resto se ubicara. Había agarrado miedo. A ver si se habían dormido. Bueno, fíjense, y a ellos es a los discípulos, fíjense lo que pasa acá en esta situación. Cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Les pregunta. ¿Y ellos qué les dicen? Nada. No nos faltó nada. Este mismo Jesús, vamos a ver lo que les dice ahora en el 36. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Es decir, hermanos, que Jesús acá parece contradictorio. ¿Por qué parece contradictorio? Porque en una ocasión les prohibió a los discípulos llevar bolsa, alforja, ropa y zapatos para cambiarse. Le dice que no lleven nada. Y si tenían un bordón, que lo vamos a ver en otra parte, un bordón en aquella época era como un palo, como para defenderse. Podían llevarlo, pero si no tenían ese bordón, que fueran a la orden de Jesús, que fueran, pero que no llevaran nada. Porque, ¿qué es lo que quiere decir? Había urgencia, tenían que ir y predicar, ¿no? Pero en este caso, se ve que a los 12 los mandó, sin bolsa, sin alforja, sin nada. Pero acá en el 36 parece una contradicción, pues ahora dice Jesús, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, hermanos, fíjense, este Jesús que en un principio manda a los 12 discípulos, los manda a predicar que no lleven nada, este mismo Jesús ahora les está diciendo que sí tienen que llevar. ¿Por qué les está diciendo que ahora sí tienen que llevar? Da la razón. Porque el 37 es la razón, porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Fíjense, y acá le dicen ellos en el 38, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Es decir, Jesús estaba diciéndoles, va a llegar el momento y seguramente, dice, se tiene que cumplir en mí, es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Es decir, que él iba a ser detenido, que le iban a hacer ese juicio, que lo iban a poner en la cruz, que iba a morir en la cruz, que se iba a venir una persecución a sus discípulos. Entonces, fíjense cómo el mismo Señor al principio le está diciendo, hasta ahora ustedes podían ir sin alforja, podían ir a evangelizar, a predicar. Pero va a llegar el momento donde ustedes van a tener que, sí, van a necesitar de estos medios. Sí, ustedes van a tener que, cuando vayan a cumplir la comisión, sí van a tener que llevar bolsa, alforja, ¿sí? Sí van a tener. Y miren, no solamente la bolsa y la alforja, sino que el 38 dice, Señor, aquí hay 2 espadas. ¿Para qué servían las espadas? Para defenderse. Para defenderse. Es decir, hermanos, que desde esa época hasta nuestra época,
para salir a evangelizar o para llevar el mensaje se va a necesitar de estas cosas que cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos no se necesitaba. No se necesitaba el bordón para defenderse, no se necesitaba llevar alforja, pero ahora sí, desde ese momento sí, hasta nuestros días. Nosotros necesitamos, fíjense la espada, el mismo Señor dice, medios de defensa. La palabra. Claro, no solamente la palabra, hermanos, sino que tenemos que tener cuidado, cuidados. Los medios de defensa son para defenderse. La palabra, por supuesto que llevaban la palabra. Usted está pensando en Efesios capítulo 6, versículo 12, y en adelante, que habla de la armadura, claro, pero también acá está hablando de otras cosas para defenderse, que un revólver, no, a eso no hace referencia. Pero nosotros íbamos, por ejemplo, un medio de defensa es el ser un buen, el conocer los derechos ciudadanos que tenemos. Literal, sí. Y ejercer los derechos ciudadanos que tenemos. Pablo lo hizo cuando lo encarcelaron y lo azotaron y después lo querían largar así nomás. ¿Pablo qué dijo? No, yo soy ciudadano romano. Soy ciudadano. Entonces, cuando hablamos de espada, no nos está diciendo el Señor, lleven una espada literalmente, lleven ustedes un revólver para predicar. No nos está diciendo eso. Pero sí nosotros tenemos que primero tener medios para salir, la bolsa, la alforja. Ahora yo les digo, dice el Señor, les digo que sí lo usen, que ustedes tienen que procurarse medios de defensa, ¿no? Son esas espadas. Entonces, hermanos, eso que Jesús está diciéndoles que está cambiando no es una contradicción. Los tiempos iban a cambiar. Los tiempos iban a cambiar. Y el Señor está avisando que los tiempos van a cambiar y que esta gente que iba a salir desde esa época, después de su muerte y su resurrección, que se iba a venir una gran persecución, después y hasta nuestros días, el modo que tenemos nosotros al salir a evangelizar y todo, es llevar alforja, es llevar bolsa, es llevar medios de defensas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, Jesús lo estaba diciendo, cuando él estaba ahí personalmente con sus discípulos. Ahora las cosas cambió y ha cambiado tanto y el Señor advertía que esto iba a suceder hasta su segunda venida. Ahora vamos a ver el pasaje paralelo que habla de hasta su segunda venida. Vamos a Mateo, capítulo 10, del 5 al 42. ¿Alguien lo puede leer? Fíjense, hermanos. Sí, hermana. Fíjense, perdón, hermana, antes que lea. Fíjense que ahí en la imagen les he puesto Mateo 10, del 5 al 42, ¿no? Pero después lo dividí abajo en 3 grupos, porque son 3 momentos distintos que Jesús está hablando acerca de Lucas 22. Vamos a verlo. Hay un momento que Jesús está hablando del 5 al 15. Hay otro momento del 16 al 23. Y hay otro momento que Jesús está hablando del 24 al 42. Y puse ahí en esta imagen, puse cada división de estas 3 divisiones que están ahí arriba, termina con las palabras de cierto os digo. Y es muy importante esto. Ahora sí, mi hermana Lea. Bueno, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis,
y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, pero espere, Y hermana, yendo, espere un momentito, hermana. Disculpe que la voy a interrumpir, ¿eh? En varios momentos la voy a interrumpir. Fíjense el ministerio de Jesús. ¿A dónde va? Porque muchas veces nosotros pasamos por alto. Jesús no se movió del Israel de esa época. Su ministerio lo desarrolló ahí en Galilea. Vamos a ver después también dónde más desarrolló su ministerio. Pero note lo que dice ahí, leyó la hermana. No vayan a los gentiles, vayan a los judíos, ¿no? Dice así, hermana, ¿no? A ver, léalo. ¿sí? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí. Y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiréis, da de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Muy bien. Más en cual... ¿Al 15 llegó? ¿Sigo? ¿Llegó hasta el 15? No. Siga al 15. No. Llega hasta el 15. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bien, hermanos, fíjense entonces, en esta primera parte Jesús les está diciendo a ellos, ¿saben qué les está diciendo? Que no lleven nada, absolutamente nada. Les da las instrucciones, ¿no es cierto? Y las instrucciones, parte de esas instrucciones, no llevar absolutamente nada. ¿Por qué no tenían que llevar absolutamente nada? ¿Saben por qué? Porque estas instrucciones contiene qué cosas? Contiene una dirección, ¿sabe de qué? Para la misión, una misión breve. Para una misión breve no tenían que llevar nada porque la misión que ellos tenían de ir y de predicar era una misión breve para ese tiempo. Temporal se llama, era breve y temporal, solo para ellos. Por eso no tenían que llevar absolutamente nada, ¿no? Fíjense que va a terminar esa primera parte o esa primera división va a terminar con de cierto os digo. Hermana, lea de nuevo ese último versículo, el 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bien, entonces, ¿qué está haciendo el Señor en esa primera parte? Bueno, la misión era una misión temporal, por eso no tenían que llevar nada, ¿no? Absolutamente nada. Ahora, hermana, desde el 16 al 23 lea. Acá va a haber un cambio. Presten atención a la lectura de la palabra. Acá hay un cambio. Ya no es lo mismo desde el 5 hasta el 15, que tenían que ir y hacer la misión, la obra de Dios, la tenían que ir a hacer, pero sin llevar nada. Miremos ahora qué dice. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien. Cuando os persigan. Un momentito, hermana. Fíjense el cambio que hay desde el versículo 16 al 23. Porque acá, en la primera parte, les dijo el Señor que entren a las casas, que permanezcan en las casas, que si la casa lo recibe, que iba a haber paz, que iba. En cambio acá, y que vayan solamente a los judíos. En cambio acá ya comienza a hablar de otra cosa. Vayan con cuidado, dice. Que sean como las serpientes, ¿no? Mansos como las palomas y dice así, ¿no, hermana? Mansos como las palomas. Prudentes como serpientes y y sencillos como palomas. Claro, entonces fíjense, acá ya va cambiando el Señor Jesús, ¿no? Acá no es tan limitado y temporal como la primera parte, que no lleven nada. Acá te dice que sí lleves, te está diciendo. Y te dice que vayas con cuidado. Y no solamente te dice que vayas con cuidado, sino que también le prediques a quién, a los gentiles. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos hoy que pensar, ¿no? En esta misión del Señor, del compartir con otros el Evangelio, pero en el servir a Dios. Pero fíjense cómo va cambiando, hay como una transición. De la primera parte era solo a los judíos, que entraran a las casas, que no llevaran alforja. En cambio, en esta parte, en esta segunda parte, la cosa cambia. ¿Lo pueden advertir, hermanos, o solamente yo lo veo? No, cambió. Claro, sí. La dirección es distinta, las instrucciones van a ser distintas, ¿no? No solamente, la primera era como para ir localmente, ahí, en el Israel de esa época, pero acá ya está ampliando las fronteras, no solamente Israel, acá involucra ya a los gentiles. Siga, hermana, donde le interrumpí. Sí, que me perdí, pero sería el 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahí está. Él ¿Llegó al 23? Sí, llegué Bien. al 23. Ese Bueno, es el 23, ¿lo vuelvo a leer? entonces, fíjese, sí, ahora seguimos. Ahora fíjense, hermanos, acá hay un cambio. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, nosotros lo que tenemos que prestar mucha atención es bajo qué circunstancias estaba diciendo esto. Y bueno, la primera circunstancia, ¿cuál es la segunda división que vemos ahí del 16 al 23? Y todas esas divisiones, fíjense que terminan con esta palabra, de cierto os digo, que es muy interesante esta expresión que va a usar Jesús. Vamos a la del 24 al 42, hermana.
el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale el discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien. No penséis, Siga, hermana. no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Muy bien. Entonces, Amén. fíjense, hermanos, cómo acá hay como una transición y además comienza allá, en ir a predicar, que se predique solamente a los judíos, que no se lleve nada. Después pasamos a la otra parte donde se amplía. Ahora sí hay que llevar cosas, hay que llevar espada, hay que llevar el bordón, hay que predicar, hay que tener cuidado, ¿no? Ser manso como la paloma, astuto como la serpiente. Y en esta última parte, no solamente se está hablando del evangelio, del salir a predicar el evangelio, sino del servicio a Jesús, el servicio a Cristo. Amplio. Vamos como increciendo, ¿no? Vamos como ampliando. Jesús va ampliando. Y cada una de estas divisiones, de cierto os digo. Por eso es tan importante que cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, estamos interpretando la Escritura, no solamente nosotros tengamos en cuenta
Bueno, ¿a quién se está dirigiendo el Señor? ¿A quién se está dirigiendo en este principio, como les dije, este principio de división étnica? ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando al pueblo judío? ¿Le está hablando a la iglesia? ¿Le está hablando a los gentiles? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Entonces, fíjense que acá se ve claramente en este Lucas 22 del 35 al 38 y el pasaje paralelo de Mateo 10, se ve claramente cómo se va ampliando, cómo primero está concentrado en estos discípulos solamente a predicar a los judíos. Después dice de los judíos y los gentiles. Y después en esta última parte que terminó de leer la hermana, entonces se amplía para todos, pero no solamente la predicación del evangelio, sino también en la última parte habla del servicio nuestro al Señor. Y también tenemos que desechar esto de que porque es mi suegra me llevo mal. No, leamos lo que dice ahí. Leamos. Porque es mi hija, por eso, porque lo dijo el Señor. Leamos en qué contexto Jesús está diciendo. El que no prefiere no me prefiere con respecto a su padre, a su madre. Cuestión de preferencia, de primeros lugares, ¿no? Bueno, esto es para otra cosa, para otro tema. Pero fíjense, hermanos, no podemos entonces decir cualquier cosa. Nosotros tenemos que interpretar, tenemos que estudiar la Biblia. Bueno, ¿y qué más quiero hablar con ustedes? Entonces, ¿hasta ahí se entendió? Sí. ¿Sí? Los quiero escuchar. ¿Qué les Sí, parece? Sí, Bien, perfecto, hermana. Sí, hermana, se entendió muy bien. Se entendió muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a otro principio. Terminamos de ver el principio entonces de la perdón, el principio de la... ay, ya se me fue de la cabeza, mi Dios. Tengo... El principio que terminamos de ver, de la distinción entre el pueblo judío, la iglesia y los De gentiles. las divisiones étnicas. Divisiones étnicas. Ahora vamos a ver este principio de la discriminación entre la ley y la gracia. ¿De qué se trata, hermana Diega, este principio de la discriminación que tengo que tener en cuenta cuando estoy estudiando la Biblia y quiero predicar o quiero enseñar una clase? Y estoy preparando, estoy poniendo las naranjas dentro de la canasta, las mandarinas dentro de la canasta. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros... Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que no es lo mismo la ley que la gracia, no es lo mismo. Lamentablemente uno muchas veces escucha a predicadores y la verdad que dan ganas de llorar dan ganas al escucharlo. ¿Por qué? Al escucharlos da ganas de llorar. Y bueno, porque hacen un menjunje, confunden a la audiencia, a veces predican y dicen cada cosa que a uno le dan ganas de llorar, la verdad. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es este principio de discriminación entre la ley y la gracia. Dice, todo estudiante bíblico, al interpretar la Biblia, tiene que tener perfectamente claras estas divisiones y tiene que aprender a discriminarlas en el pasaje bíblico que esté estudiando. Si comprende estas divisiones, se ahorrará dolores de cabeza cometiendo errores de interpretación. ¿Por qué, hermana Diega? Bueno, porque la ley es el periodo comprendido entre Génesis 3:15 y su cumplimiento en Cristo. La ley se cumple en Cristo. Él vino para cumplir la ley. Aunque la ley escrita fue dada al pueblo de Israel recién en tiempo de Moisés,
Pero ¿cómo, hermana Diego, usted escribe ahí que en Génesis el periodo de la ley comienza en Génesis 3:15? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando nosotros vimos Panorama Bíblico que les había mencionado que el primer pasaje que va a hablar acerca de este Salvador o la primera promesa acerca de este Salvador que iban a hacer se da en Génesis 3:15? Cuando Dios habla de la simiente de la mujer, que ésta te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente. Se da en Génesis 3:15, pero ¿cómo puede ser que la ley comienza ahí? O el periodo comprendido comienza ahí. Y usted está escribiendo además ahí que la ley escrita, la escrita, comienza con Moisés. Porque la verdad es que la ley escrita comienza con Moisés. Pero no tenemos que pasar de por alto que si bien es cierto, Génesis 3:15 en adelante hasta que llega Éxodo 20, donde el Señor le entrega las tablas de la ley escritas a Moisés, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? ¿Estaban sin ley? ¿Vivían sin ley? No. Estaban ellos también viviendo con una ley. ¿Pero cómo, hermana Diega? Si la ley comienza en Éxodo 20. Si ustedes recuerdan, hermanos, de Génesis, el estudio de Panorama Bíblico, nosotros habíamos hablado, recuerden que, para no confundirlos mucho, en Génesis 4, cuando los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ellos van llevando sus ofrendas, recuerden que uno va a llevar lo mejor de sus corderos, ¿no? Sí. Y el otro va a llevar lo mejor de los frutos de la tierra, lo que le había dado la tierra. Siembra. Sin embargo, Dios dice que no solamente prefirió y vio con ojos de agrado lo vio a Abel, sino que dice, lo vio a Abel y vio con ojos de agrado su ofrenda. Y después vamos a ver más adelante a Noé, que Noé hace un sacrificio, presenta un sacrificio, erige un altar. Y vamos a ver a Set, que es Set, el hijo que va a reemplazar a Abel, comienza, la escritura dice que con él los hombres comienzan a adorar a Dios, a buscar a Dios. ¿Quién les enseñó a Adán y a los hijos de Adán y Eva? ¿Quién les enseñó que esa era, por ejemplo, Abel? ¿Quién le enseñó que esa era la manera de ofrecer a Dios una ofrenda, trayendo estos animales? ¿Quién le enseñó a Noé que él tenía que presentar esa ofrenda delante de Dios con ese animal? ¿Quién les enseñó? Si no estaba todavía la ley escrita. Para mí, Dios le enseñó a Adán y Eva cuando pecaron y los viste con pieles. Exactamente, exactamente. Ese fue el momento. Si bien no está escrito que el Señor le dijera a Adán y a Eva, ustedes tienen que presentarme este tipo de sacrificios. Sin embargo, ellos vieron que les hizo sacar ese delantal el delantal de hojas de higuera que se habían cosido y les pone las túnicas de pieles. Esas túnicas de pieles salieron de animales. Esos animales tuvieron que haber sido muertos para poder sacarle. Entonces, nosotros lo que vamos a decir es que, si bien es cierto, la ley escrita en la tabla comienza en Éxodo 20 cuando Dios le da las tablas, sin embargo, había una ley, que la ley, ¿cómo era? Era por una tradición oral.
Como dice la hermana, Adán le fue diciendo no a sus hijos, Caín y Abel, sino que eso después siguió circulando, esta tradición oral de lo que era la ley y cómo agradar a Dios y estas ofrendas que se hacían. Por eso, cuando escribo acá que la ley es el periodo comprendido entre Génesis 3:15 y su cumplimiento en Cristo, aunque la ley escrita fue dada al pueblo de Israel recién en tiempos de Moisés, la ley también circulaba en forma oral. Este Adán es el que le dice a sus hijos, y lo que después se sigue haciendo, porque vamos a encontrar que hay varios en la Biblia, hasta Éxodo 20, que aparece la ley escrita, vamos a encontrar que hay varios sacrificios, mejor dicho, ofrendas que se hacen, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, miremos la diferencia con la gracia. La gracia es el periodo de tiempo que Jesús inauguró, porque esto lo tiene que saber, ¿cuándo comienza la gracia? ¿Cuándo comienza la gracia? ¿Cuándo comenzó la ley? ¿Cuándo termina la ley? ¿Cuándo comenzó la gracia? ¿Cuándo va a terminar la gracia? El periodo de gracia. El periodo de tiempo que Jesús inauguró en la sinagoga de Nazaret, el día que se levantó a leer Isaías 61 y que dijo el Espíritu, ¿se acuerdan del Señor está sobre mí? ¿Se acuerdan? Ahí comienza la gracia, hermanos. Y dice ahí, ¿y qué terminará cuando termina el periodo de la gracia? Termina con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando nosotros predicamos y vamos a preparar un mensaje bíblico para llevar a la congregación, una clase para enseñar, también las cosas que tenemos que tener en cuenta, no solamente si le está hablando a los judíos, a la iglesia o a los gentiles, no solamente el contexto cultural, no solamente quién habla Dios, habla el profeta, habla el evangelista, habla el apóstol, ¿quién habla? No solamente eso, sino también, ¿este pasaje corresponde a la ley o corresponde a la gracia? A la ¿Este ley. pasaje está bajo el periodo de la ley o está bajo la gracia ya? ¿Por qué? Porque yo, predicador, yo maestro, yo que voy a predicar, yo pastor, tengo que predicar la palabra de Dios como es. No tengo que inventar nada, ni enseñar, ni predicar lo que a mí me parece. No, lo que me parece no. No tengo que hacer eisegesis. Digo lo que yo de afuera le meto a la Biblia algo que nace de mis propias ideas. No. Yo tengo que hacer una exégesis, tengo que sacar de adentro de la Biblia hacia afuera. ¿Para qué? Para después comunicarles al hermano, a los hermanos, ¿no? Para enseñar una clase bíblica de verdad, para predicar un mensaje bíblico de verdad. Entonces, la gracia es el periodo de tiempo que Jesús inauguró en la sinagoga de Nazaret el día que se levantó a leer Isaías 61 y que terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí la gracia se termina, cuando la iglesia sube. Para tener en cuenta, se debe interpretar cada declaración según el periodo que se refiere. ¿A qué se refiere? Ahí me faltó el A. El periodo a que se refiere. No se debe aplicar la verdad particular del periodo de la ley al periodo de la gracia. Porque recordamos, hermanos, que son instituciones, Israel es una institución, y hay cosas específicas para Israel y hay cosas que son específicas para nosotros, para la iglesia. Por ejemplo, yo puse ahí varios ejemplos de quiénes son los que
aplican cosas de la ley a esta época. Por ejemplo, los adventistas. ¿En qué sentido, hermana, los adventistas están aplicando cosas en este periodo que es de la iglesia, están aplicando cosas de la ley? Por ejemplo, los adventistas guardan el día sábado. ¿Están ahí? Sí. Hermano. ¿Están ahí? Entonces, Sí, hermana, estamos Sí, acá. sí, acá estamos. Sí, sí. los adventistas, bien, hermanos. Los adventistas, por ejemplo, y son gentiles. Ellos son gentiles. Entonces, ¿por qué los adventistas guardan el día sábado? Desde el viernes a la tarde ya no se los puede llamar para nada. Yo creo que les había contado a ustedes que yo cuando estaba trabajando, bajo mi supervisión estaba la escuela adventista, Sí, una que está en Florida. sí, los conto, hermano. Sí, Los conto. claro. Y ellos los días viernes, desde el viernes a las 6 de la tarde, no se los podía llamar para nada, la directora, ¿no? Para nada, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos todavía, entonces, siguen aplicando y guardando el día sábado. La iglesia no tiene que guardar el día sábado. La iglesia es una institución distinta de Israel. Para los que estaban bajo la ley, para Israel, sí ellos guardaban el día sábado. Estaba instituido en la ley guardar el día sábado. Pero nosotros, la iglesia, no guardamos el día sábado, ¿no? ¿Qué más puedo decir? De los testigos de Jehová. ¿Qué vamos a decir de los testigos de Jehová? Bueno, ellos, ¿por qué los puse los testigos de Jehová? Porque, por ejemplo, los 144.000 que son judíos, que habla el Apocalipsis, esos 144.000, ¿cuándo van a entrar en acción? Van a entrar en acción en el tiempo de la tribulación, esos 144.000. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? No, que los 144.000 son ellos, por eso hacen toda esta obra, estas obras de andar por las casas y golpeando y tocando los timbres, porque ellos consideran que son ellos. Traen cosas que son para del futuro, para aplicarse o que se van a llevar a cabo en el futuro, la ponen ahora. No es así. La otra cosa, ¿nosotros qué vamos a ver? Los legalistas. Inclusive, hermana, inclusive ellos, el término final que ellos llevan, que dice que son los últimos tiempos, que cuando viene Dios, viene Jehová, es cuando dice que vio que hay una parte que dice que está ese tiempo donde dice que habrá un tiempo de paz donde los animales convivirán con los malos o animales malos con los buenos y todo eso. Ellos llegan hasta ese etapa y cortan. Ahí se termina para ellos todo. Sí, pero bueno, hermano, claro, ellos malinterpretan eso, pero va a haber en el milenio eso va a ocurrir eso, lo tenemos en la Biblia, va a ocurrir eso. Fíjense acá, hermanos, lo que puse ahí de los romanistas, ¿no? Es otro ejemplo más. Por ejemplo, uno cuando se pone a pensar por qué los sacerdotes de la Iglesia Católica, por qué tenemos sacerdotes en la Iglesia Católica, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde surgió? Bueno, surge de tomar el libro de Hebreos y de transformar lo que habla ahí en Hebreos. Entonces, el sacerdocio lo actualizan y lo ponen en esta época, en la época de la iglesia, cuando el sacerdocio era los sacerdotes del tiempo de la ley. A veces hay estas tergiversaciones, poner cosas de la ley en la iglesia. Y no corresponde, no corresponde. Hay cosas que pertenecen exactamente a la ley y cosas que pertenecen al tiempo de la gracia y exclusivamente son de la gracia y pertenecen a la iglesia, ¿no? Son de la iglesia. Después tenemos otros más, por ejemplo, que puse acá los legalistas y ritualistas. Bueno,
Acá tendría que haber agregado evangélicos, legalistas y ritualistas evangélicos, porque también dentro de la iglesia evangélica nosotros tenemos gente que pone la ley y cosas de la ley en el tiempo de la gracia, ¿no? Una de las cosas, bueno, no sé si ustedes han visto, se me ocurre pensar algunas iglesias que tienen las mantillas en las cabezas, Sí, las hermanas, las mantillas en las cabezas, ¿eh? ¿Se acuerdan o no? sí, he visto. Bueno, lo vi, pastora, lo vi. bueno, bien. Entonces hay algunas cosas que no van, o algunas iglesias donde, por ejemplo, han puesto la bandera de Israel, han puesto la menorá, han puesto la estrella de David, han puesto, bueno, cosas que pertenecen al judaísmo metidas dentro de la iglesia. Y eso también forma parte de lo que quise escribir ahí, de los legalistas y de los ritualistas. Entonces, hermanos, volvemos de nuevo. Dos principios que en esta noche hemos aprendido y que tienen que ver con la hermenéutica. Principios que los tenemos que incorporar, los tenemos que tener en cuenta a la hora de poder hacer una correcta interpretación de la Biblia. Entonces, hasta acá, esta noche llegamos. A ver si tengo algo más, a ver. Parece que sí. Hermana, Sí. esto es una forma también, o mejor dicho, es hacer eisegesis, Sí. trayendo todos símbolos o cosas. Sí, sí. Nosotros ahora fíjense que la misma Biblia hace una distinción entre la ley y la gracia. En Juan, si alguien lo tiene, Juan 1, el Evangelio de Juan 1, 16 y 17. ¿Encontraron? Leo, Sí, Leo, sí. dice así, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien. Entonces quiere decir, fíjese, el mismo Evangelio de Juan está haciendo una distinción entre la ley y la gracia. La gracia de parte del Señor, la ley vino de parte de Moisés. Entonces, nosotros no tenemos que aplicar cosas que pertenecen a la ley que fue específicamente para el pueblo judío, ¿no? Y hay cosas Una que... una acotación. ¿Cómo? No, así hay iglesias que son relativamente, no son muy viejas. Los judíos mesiánicos, esas son las iglesias esos grupos son los que aplican eh, esas costumbres o rituales judíos, de usar manto, mantilla, de poner la menorá como simbolismo. Pastores que usan ese manto judío Sí. blanco con colores azules. Sí, sí, como la bandera de David, la bandera de Israel, que es la bandera de David. También usan la estrella de David, también ese simbolismo lo usan. Claro, Yo lo he visto. sí, 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 hermanos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso y también en ver, como puse ahí, atención. Cuando la Biblia usa las expresiones más ahora y más yo os digo que lo usa Jesús, señalan el fin de la ley y el comienzo de la gracia. Entonces, hermanos, volviendo a tener en cuenta todo esto que en esta noche hemos visto, con esto terminamos esta noche, nos vamos a ver de nuevo el 1 de agosto. Voy a ver si puedo sacar todos estos powers que hice, se los mando al grupo de los directores, así los directores se los manda a ustedes y ustedes los tienen todos juntos y los pueden ver todos juntos. ¿Está bien? Bueno. Perfecto, gracias, pastora. Genial, hermana. Gracias. Bueno, Gracias. yo antes de irme quiero que ustedes me hagan alguna pregunta. Si ha quedado alguna duda, hermanos, no se queden con la pregunta.
con la duda, no se queden. Yo una pregunta de la clase anterior. Sí. Sí, ya le digo. Que había dado Ah, 4 preguntas para contestar. sí, sí, y sí, sí, sí. La pregunta número 3, sería la respuesta número 3, que no podía cómo definirla, que dice, ¿qué aspectos del ministerio de Jesús Mateo destaca? Sí. Esa respuesta yo no la podía dar clara, la verdad, no la contesté. A ver si algunos lo puede ayudar al hermano, eran 3, son 3 los aspectos. Eran 4, y yo hablo de la tercera pregunta. ¿Qué Sí. aspectos del ministerio de Jesús Los Mateo aspectos destaca? eran 3 los aspectos. ¿Cuáles son? A ver si lo pueden ayudar al hermano. El ministerio de Jesús se caracterizó por 3 cosas fundamentales. Hermana, yo puse que para mí se destacó por las enseñanzas, Esa es una. Muy bien. por los sermones que dio, Por la predicación, la enseñanza. las predicaciones y por las sanidades que hizo. Exactamente, aparte lo dice ahí en el versículo. Está el versículo, las predicaciones, la enseñanza y las sanidades. Esas eran. Bueno, está bien. ¿Todos los demás Gracias. pudieron contestar o se olvidaron? Sí. ¿Daniela? Sí. ¿Pudo contestar bien? Sí, sí, sí. Bien, ¿cuántos milagros Sí, se sí. encontraron? Mateo, ¿cuántos milagros se encontraron? Eso sí que no. Yo puse 7, ¿puede ser? A ver, otros. No, 23. 19. ¿19? Yo encontré 22. ¿22? Yo encontré 9, pero en 2 versículos diferentes hablaba de que Jesús había hecho muchas sanidades, había liberaciones, y eso no los conté porque habla en plural. Ajá. Claro, muchos. ¿Alguien más Seguramente encontró? había más. El que está más... nosotros encontramos 20, hermana. Yo encontré un comentario que decía entre 20 y 28. Pero Ah, en yo encontré, Mateo, en Mateo. sí, Mateo. yo 21. encontré 22. 22, en realidad se pueden separar bien en 3 grupos. Por ejemplo, hay 9 milagros que se pueden separar en 3 grupos de 3, que son muy Sí. semejantes, pero después están las sanidades también. Entonces es como que, cuando caminó sobre las aguas. Sí. Cuando detuvo la tempestad. Bueno, les voy a decir cuál es la respuesta correcta. Les voy a decir cuál- Encontramos 21, desde el capítulo 8 al capítulo 26 estaban esos. Bueno, les voy a decir una cosa, hermanos. Les voy a decir para que después lo miren en vacaciones. Hay 10 milagros en Mateo. Son Sí, yo 10. tengo 10. Sí. Entonces pusimos milagros ¿Y por qué sanidades. difiere tanto la cantidad? ¿Tiene que ver lo que se considera milagro y sanidad como que no se cuenta de la misma forma? Sí. Son 10 en total, ¿eh? Así que los que encontraron 22 o la que encontró 9, le está faltando uno. Pero la que tiene 22 le está sobrando unos cuantos. Fíjense cómo los leyeron, porque a lo mejor por ahí lo han subdividido en algunos y no hay que subdividirlo. Pero bueno, es un trabajo, es un trabajo. Y Roxana y Aníbal, ¿cuántos encontraron? 10. Muy bien. Son 10. 21 encontramos. 21 encontramos, hermana. Así no vale. 21. Hermana, entonces, sanidad no se considera milagro. Claro. La sanidad. Lo Sí, mismo hermano. pregunta que Sí, ahí hay un elemento milagroso hay ahí, ¿no? Claro, son 10. Mateo tiene 10. Ahora, si ustedes miran otros evangelios, van a encontrar que uno de los evangelistas no solamente describe en su evangelio 7 milagros. Lucas, ¿puede ser? No. Juan. Y sí, Juan.
Graciela. Hermana, ¿puede ser que estén entre los capítulos 8 y 9 de Mateo? Puede ser, Porque ¿sí? yo ahí contándolos, ahí sí te da 10 exactamente. Entre el Sí. capítulo del 8 al 9, Puede ser. exactamente 10 milagros. Bueno, sí, puede ser, hermana, pero son 10 los milagros que hay. Todavía nosotros hicimos una lista y la fuimos enumerando y pusimos las citas al lado. Sí. Ah, Pero bueno. eso no lo pusimos claro, como para saber, ahora lo voy a leer Bueno, bueno, todo hermano. de nuevo, porque Bueno, hermanos, entonces con esto nosotros estamos terminando esta noche, volvemos el primero, el 1 de agosto. Ahí hay deberes para la próxima clase. Que Hay encuentren que, los 10 reales. sí, Deberes para la próxima clase. los 10 reales, buscar los 10 reales, los 10, Voy a buscarlo, voy a buscarlo. los 10 milagros reales. Bueno, hermanos, repasen todo esto. ¿Por qué? Porque se viene la segunda parte, después de las vacaciones, donde nos va a faltar nada más que hablar un poco más del contexto, hablar acerca de la salvación y galardón, que nos va a faltar eso, y algunas palabras individuales. Y lo que quiero también es poder hacer algunas prácticas con ustedes. Y se viene esa otra parte de poder ver qué es un símil, qué es una parábola, qué es una alegoría, cuáles son los pasajes paralelos. Bueno, si el tiempo nos alcanza, lo haremos, ¿no? Porque la verdad que la materia de hermenéutica está prevista para darla en 2 partes, porque es bastante extensa. Bueno, vamos a ver si logramos hacerla en una. Vamos a ver. Mana, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí. ¿A qué no deberíamos considerar milagro, ya que anotamos 21? No. Todo lo que es sobrenatural, que no debería ser, pero que sí es, y que el Señor ahí intervino, entonces son milagros. Un milagro de sanidad, un milagro de una persona que deja de ser, de estar endemoniada, es un milagro. Yo la diferencia que veo que nosotros, los pentecostales, hacemos hincapié en que milagros son las sanidades, ¿no? O las curaciones o las liberaciones. Y por ahí el resto, católico, por ejemplo, ¿no? Llama milagro, por ejemplo, a cuando Jesús paró la tempestad en el mar, cuando iban en la barca, Ujú. y otro tipo de cosas, ¿no? A eso también lo llaman milagros ellos. Y bueno, pero es un milagro también el tener el dominio sobre la naturaleza. Es un milagro también. Sí, ¿O consideran ustedes que no? yo sí. Por Claro. eso digo, Claro, Caminar lo que pasa por es las que aguas. Sanidad también, porque él tocando sanaba, no es que había un Claro. médico de Y por sí, medio. todo. al soldado que Pedro le sacó la oreja, él le restauró la oreja. Claro. Y la multiplicación de los panes. Bueno, Exactamente. Sí.